26 de marzo. Nunca me presento al empezar los episodios, ¿no? Siempre empiezo a saco. ¡Qué mala educación! Bueno, pues ya sabéis. Bienvenidos a mi diario. Yo soy, cualquiera, un gran podcaster. Sí, un gran podcaster, sí. No, qué presuntuoso no. Esto está explicado ya desde el episodio 11 de la primera temporada. Que soy un gran podcaster, pero porque escucho muchos. A eso me refiero, a otra cosa no. E incluso en otros episodios os he ido recomendando algunos de estos podcasts que tanto sigo, como La Ruina, Las Noches de Ortega, y hoy os los quiero desrecomendar. A ver, no, desrecomendar tampoco, pero quería buscar aquello, el titular sensacionalista, a lo clickbait. A ver, que estos podcasts están de puta madre, o sea, eso es así. Pero siendo como es esto, un podcast aficionado, pequeñito, de una persona cualquiera desde su casa cualquiera, ¿no debería dedicarme a apoyar a otros aficionados pequeñitos y a sus aficionados y pequeñitos podcasts? Es que a ver, en el episodio 208 ya os hablé de que había descubierto la comunidad de podcasters, o una de tantas en realidad, y sus grupos de Telegram, y sus dinámicas, y su filosofía, y las relaciones que se establecen entre ellos, y sus muchos actos de amor. Y todo esto, aparte de haberme permitido conocer gente guay y hacer conexiones felices, también me ha cautivado y me ha transformado, contagiándome esta filosofía de podcasts chiquititos que apoyan a podcasts chiquititos y a sus grandes podcasters. Yo mismo he caído en el pasado en el error de valorar estos podcasts chiquititos como algo menor, por no tener la aparente calidad o la presencia de lo que llamamos un podcast industrial o profesional. Pero repito que es un error. Es una valoración súper superficial, ya que si rascas, estos proyectos son más personales, sencillos, auténticos y humanos. Son el verdadero podcasting, su esencia y su origen. Porque el podcasting, recordémoslo, nació así, doméstico y libre. Así que reconozco mi propio cinismo cuando en el pasado prejuzgaba estos podcasts, siendo yo uno de ellos. Y estos eran mis prejuicios, que confieso ahora avergonzado. Primero, que muchos de ellos me parecían meros clones de otros ya existentes sin ningún tipo de rasgo distintivo. Aunque luego descubres que si escuchas con paciencia y atención, cada podcast es distinto, singular. No hay podcast igual que otro. Cada uno tiene su estilo, su sello, su alma y, en definitiva, su razón de ser. También pensaba que en muchos casos se pecaba un poco de cierta endogamia, donde eran siempre las mismas personas las que colaboraban entre ellas, invitándose ahora en el podcast de uno y luego en el podcast de otro, produciendo algo así como una conversación infinita entre amigos, sin mayor interés para el de fuera. Pero que igual todo esto era más una percepción subjetiva, exagerada, movida por la envidia, que una realidad. Porque ahora veo que cada charla tiene su valor.
valor que le añade cada persona que participa y el ambiente diferente de cada distinto podcast. La otra pega que le veía era la de episodios largos, muy largos, hasta que, como todo, cuando ya te han enganchado, entonces se te hacen cortos. Porque enganchan, ¿eh? Enganchan. De verdad, si buceáis bien por el ancho mar de podcasts, vais pescando cada uno. Destaco la originalidad de algunos, como por ejemplo, y solo son unos pocos ejemplos, Trivialeando, dos chavales jugando al Trivial y documentando las respuestas, Kiosco Chispas, Lorena y compañía, ojeando y comentando alguna revista antigua rollo ochentera repleta de nostalgia, incluso podcasts sobre podcasts, como Quiero ser podcaster, Al otro lado del micrófono o Sujétame el micro. Temas muy de nicho, en algunos casos tan minoritarios, pero ahí está la gracia, que no van dirigidos a grandes masas ni lo pretenden, y por eso son tan libres. Destaco también podcasts en los que la temática es quizá más abierta, pero están dirigidos por personas que sencillamente merece la pena conocer. Como el Cuéntame Hermosura, Historias de Melk, Puede ser una charla más, Arreglan Almón. Y ya os digo, esto es solo la punta del iceberg. Una pequeñísima muestra de entre la infinidad de podcasts, de entre la multitud de podcastferas, que no te pueden gustar todos, obviously, pero que el patio está lleno de podcasts que merecen ser descubiertos por gente como tú, que aún no sabe que le encantaría descubrirlos. Pero a ver, tú precisamente ya vas por buen camino si sigues un podcast como este. Claro, tú ya eres un profesional del podcast no profesional. A ver, pero una cosa, que tampoco quiero despreciar el podcast pro e industrial, ¿eh? Podemos llevarnos bien todos con todos, que cada cosa tiene su sentido y su lugar, y hay un hueco para todos. Así que, conclusiones de hoy. ¿Sabéis eso que se suele decir de que hoy en día hay un montón de podcasts? ¿Demasiados podcasts? Pues os aseguro que no conocéis ni el 1%. ¿Y sabéis eso que se suele decir de que dentro de poco habrá tantos podcasts como personas? Pues yo matizaría y diría que habrá tantos podcasts como personas que valen la pena. Va por ustedes, compañeros.